Bien, mis hermanos, Colosenses, capítulo 1 y versículo 24. Y antes de leer, mis hermanos, somos la misión evangélica reformada para Colombia y el mundo. Una confraternidad de iglesias locales comprometidos con el discipulado bíblico y la plantación de iglesias en Colombia y hacia el mundo. Leemos en Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Señor, gracias por permitirnos leer esta porción de tu palabra. Ahora, Señor, te suplicamos que me ayudes, Señor, a mí para explicar este texto, pero también asistas la congregación abriendo sus corazones para que estén atentos a lo que tú nos quieres enseñar en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, recordando rápidamente, recuerden que Pablo está preso en el momento que está escribiendo esta carta. Y él está escribiendo esta carta por la razón de que Epafras, uno de los líderes de la iglesia de Colosa, fue a visitar a Pablo a la prisión allá en Roma, porque Epafras está preocupado acerca de unas herejías, falsas enseñanzas que estaban dando algunos maestros y estaban confundiendo a la iglesia en Colosa. La herejía más notable es que estaban enseñando que Cristo no es suficiente. Estaban enseñando que era necesario que ellos se iniciaran en un conocimiento más profundo, porque según ellos, Cristo no era suficiente. De manera que el tema que Pablo desarrolla en esta epístola, mis hermanos, es mostrarnos la supremacía de Cristo. Cristo es superior en todo y sobre todos. Por lo tanto, Él es suficiente. Él es todo lo que usted y yo necesitamos. En la porción que leímos y que vamos a estar estudiando, mis hermanos, de 5 versículos, ¿qué es lo que nos encontramos aquí? Bueno, para los que les gusta tomar nota, les doy entonces el título que puede colocar de esta enseñanza: el sufrimiento que revela la gloria de Dios. Ese es el título que puede colocar allí. Y hemos dividido, mis hermanos, esta porción en 3 partes. Primero, ese sufrimiento que revela la gloria de Dios es un sufrimiento con gozo, en primer lugar. En segundo lugar, es un sufrimiento por la iglesia.
Y en tercer lugar, es un sufrimiento según la voluntad de Dios. Mis hermanos, de ahí entonces que el sufrimiento del cristiano no tiene otra función que revelar la gloria de Dios. Hermanos, cuando el cristiano padece por causa de ser cristiano, escúchelo bien, cuando el cristiano padece por causa de ser cristiano, este sufrimiento debe darnos a nosotros gozo. No debemos nosotros ponernos tristes. Ay, no, que pesar de mí, yo como creyente, y vea cómo se burlan de mí, mis familiares, mis vecinos, mis compañeros de trabajo. Mire, pobrecito de mí que se burlan porque soy cristiano evangélico. No, 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 no. No se entristezca mi hermano, mi hermana, no se entristezca. Ese sufrimiento de ataque debe producirte gozo. Mis hermanos, pero también nosotros debemos sufrir por la iglesia. Sí, por la iglesia. Cuando la iglesia es vituperada, atacada de muchas maneras, tanto de afuera como de adentro mismo. Mis hermanos, la iglesia sufre ataque. Allí hay sufrimiento por la iglesia. Pero también, mis hermanos, teniendo en cuenta que el sufrimiento, no podemos pasar ninguna situación si el Señor no lo permitiera. De manera que, hermanos, el sufrimiento del cristiano es según la voluntad de Dios. Ahora, mis hermanos, piensen en lo siguiente. La motivación, cuando nosotros hablamos de motivación, es un término, por cierto, muy psicológico. Se menciona mucho en la psicología. Cuando hablamos de la motivación, ¿qué es la motivación? Bueno, hermanos, la motivación es un estado interno que activa y dirige las personas hacia metas o fines determinados. La motivación, hermanos, es un impulso que mueve a la persona a realizar determinadas acciones y a persistir en ellas para su culminación. Ahora, cuando hablamos de motivación, Pablo está en la prisión. ¿Cuál es la motivación del apóstol Pablo para soportar el sufrimiento con gozo? Sí, preguntémonos eso. ¿Cuál es la motivación del apóstol Pablo para soportar el sufrimiento con gozo? Bueno, yo creo que esa motivación nos la revela él mismo, aquí mismo en Colosenses. Por ejemplo, devuélvase al versículo 12 del capítulo 1. Devuélvase al versículo 12, por favor. Y veamos acá un aspecto importante de donde yo creo, mis hermanos, que podemos ver la motivación de Pablo. Versículo 12. Observe lo que dice. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Quiero que consideremos algo aquí, en este versículo. ¿Has pensado, hermano, hermana, que tú eres un heredero? ¿Te has puesto a pensar que tú eres participante de una herencia? Una herencia incalculable que tú no sabes en términos de dinero. Si fuéramos a calcularlo en términos de dinero, tú no sabes la cantidad de herencia que te esperaría. Hermano, hermana, tú y yo somos herederos. Pero, es importante que según este versículo, para ser herederos, se requiere que pasemos un proceso especial.
Bueno, cuando hablamos de herencia, pues estamos hablando de que un papá, por ejemplo, le deja una herencia a su hijo, ¿cierto? Ahora, cuando se va a entregar la herencia y el papá ya ha fallecido, uno de los requisitos esenciales es que definitivamente esa persona que reclama la herencia definitivamente sí sea hijo. Es decir, hay que legalizar, definitivamente demostrar que yo tengo derecho a esa herencia. Bueno, mira lo que dice el versículo 12. Resulta que tú y yo no teníamos ningún derecho a esta herencia que nos menciona Pablo en el versículo 12. Pero resulta que ahí mismo se nos dice que hubo alguien que nos legalizó como sus hijos. Hermanos, hubo alguien que nos legalizó como sus hijos. Mira que lo dice el mismo versículo. Yo no me lo estoy inventando. Lo dice el mismo versículo 12. Mira lo que dice. Dando gracias ¿a quién? Al Padre. Ahora, ¿qué hizo el Padre? Dice que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. ¿Te das cuenta esta maravilla? ¿Te das cuenta, hermano y hermana, esta maravilla de que el Padre Celestial nos hizo aptos, nos colocó con el derecho de heredar esta riqueza? Ahora, déjame aclarar. Esta riqueza no es una riqueza aquí en la tierra. No, no. Esta riqueza es una riqueza espiritual. Esta es una riqueza, una herencia en los cielos. Mis hermanos, esta riqueza nos dice la Escritura, nos dice en Efesios, que fuimos enriquecidos con toda herencia espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. De manera que, ¿cuál era la motivación de Pablo? Aunque estaba preso, mis hermanos, yo creo que Pablo la tiene clara. Él sabe que él es un heredero de Dios, que Dios lo hizo apto como te hizo apto a ti y a mí si un día confesamos nuestro pecado. Si un día tú y yo nos arrepentimos de nuestro pecado para con nuestro Dios y colocamos la fe, la confianza en la persona de Cristo, entonces tú y yo somos herederos de esta bendita herencia espiritual. Y te digo una cosa más, hermano. Tú y yo no sabemos la cuantía de esta herencia. No sabemos la cuantía de esta herencia porque mira lo que dice el versículo 13. Ahí mismo. Mira lo que dice el versículo 13. Que fuimos aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Mira esto, querido hermano, querida hermana. Mira esto tan glorioso. ¿Qué es esto? Pues hermanos, tú y yo un día estábamos gobernados por el diablo. Sí, la persona que no tiene a Cristo en su vida, la persona que no camina con Cristo, significa que camina con Satanás y él es su gobierno. Porque el versículo 13 lo dice, que tú y yo fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas. Fuimos pasados a otro lugar. ¿Lo estás viendo en la Biblia, hermano? Yo no me lo estoy inventando. Lo dice ahí, que tú y yo fuimos trasladados. ¿A dónde nos trasladaron? ¿Qué dice el texto, hermano? ¿Qué dice el versículo? Que fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Fuimos trasladados al reino de Cristo.
De manera que, hermano, ¿te has puesto a pensar tú de qué eres tú heredero? ¿Has pensado en la cuantía de la herencia espiritual? ¿Has pensado en lo que te espera ver cuando cierres los ojos en este mundo para ir a la presencia del Señor? De pronto te has puesto a pensar en lo que vas a ver allí cuando llegues a la gloria celestial, cuando la escolta celestial, según Lucas 19, cuando la escolta celestial, parece que los ángeles están presentes para trasladar al creyente al seno de Abraham o paraíso, al cielo en este caso, en el nuevo pacto. Parece que los ángeles están presentes para trasladar el espíritu hacia la gloria celestial. Y te has puesto a pensar cuando llegues ahí y veas la majestad de gloria, cuando veamos a nuestro mismo santo, santo, santo Dios, cuando veamos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo allí sentado a la diestra de Dios. Hermano, hermana, ¿piensas en esto? ¿En esta herencia gloriosa? Pues, hermano, hermana, creo que la motivación del apóstol Pablo en el sufrimiento que revela la gloria de Dios se fundamentaba en esto que él sabía. Sí, en esto que él sabía. Este Pablo está preso y a lo mejor le tienen una cadena amarrada en sus pies allí en Roma, pero él no le paraba bolas a eso. No, porque él tiene su mirada en su herencia. De manera que, con esa breve introducción, mira el versículo 24 y yo creo que no nos vamos a ir de ahí. Perdón, yo creo que nos vamos a quedar ahí en el versículo 24 por hoy. Nada más. El sufrimiento entonces es un sufrimiento con gozo. Sí, mis hermanos. Y es un sufrimiento con gozo porque el sufrimiento del cristiano debe trascender el presente cuando se conoce el futuro. Sí, cuando tú y yo conocemos el futuro, entonces el COVID-19 que te da hoy no tiene por qué afectarte psicológicamente. No tienes por qué pensar en que tendrás que ir al psicólogo. Ay, me voy a enloquecer definitivamente. Me dio este COVID-19 y necesito ir al psicólogo porque estoy perdiendo de vista la realidad. No, hermano. El sufrimiento debe trascender la realidad del presente porque conocemos el futuro. Mira lo que Pablo dice en el versículo 24, la parte A. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Él está diciendo a la iglesia en Colosa y está preso. Yo no estoy aburrido aquí, dice Pablo. Yo me gozo ahora en lo que estoy padeciendo. Estoy pasando por un estado de sufrimiento, de angustia, ¿cierto? Pero la verdad es que me gozo. ¿Por qué se goza Pablo? Porque él tiene su mirada en el futuro, no aquí en la tierra. Ay, esas UCIs esas clínicas, no hay UCIs para atenderme si me da ese COVID y me quedo sin respiración. ¿Qué vamos a hacer? Que no me dé ese COVID. Mejor dicho, ¿yo qué hago si me contagio? Pues, querido hermano, querida hermana, si vivimos, del Señor somos. Pero si morimos, del Señor somos, dice la Biblia. Y el himno también. Entonces, mis hermanos, el sufrimiento debe trascender
hacia adelante, mis hermanos, debe trascender el presente porque conocemos el futuro. Esto entonces debe de ser el sufrimiento con gozo. Pero hermanos, en la segunda sesión vemos el sufrimiento por la iglesia. Sí, el sufrimiento por la iglesia que revela el apóstol Pablo. El sufrimiento por la iglesia tiene un objetivo y es completar las aflicciones que faltan por la iglesia de Cristo. Versículo 24, pero en la parte B. Mira lo que dice Pablo. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo está diciendo, el estar yo aquí preso, pues estoy completando seguramente el sufrimiento que faltó por nuestro Señor Jesucristo acerca de la iglesia. Y yo estoy aquí sufriendo por la iglesia, por causa de la iglesia como tal. Bueno, pues estoy completando lo que faltaba. Hermanos, este Pablo sí, tremendo. ¿Qué hombre tan tremendo, hermano? Lo pone a uno a pensar, lo deja a uno tan pensativo, ¿cierto? Porque Pablo, mis hermanos, mantenía el ánimo arriba. Yo no sé este hombre, mis hermanos, bueno, yo sí sé más bien. Estamos hablando de la comunión que él tenía con el Señor de manera permanente. Hermanos, el sufrimiento que es según la voluntad de Dios. Y aquí tú y yo vamos a ser muy bendecidos con este aspecto. Mira el versículo 25, ¿cierto? Mira el versículo 25, ¿cierto? Dice Pablo que él fue un delegado de Dios. Fue un delegado de Dios. El Señor le encomendó a él una tarea. Mira lo que dice, de la cual fui hecho ministro. Tremendo. Fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Hermanos, ¿se dan cuenta lo que está haciendo Pablo aquí? Pablo lo que está diciendo es, miren, el sufrimiento que estoy pasando, estoy condenado aquí en esta prisión, yo no sé si voy a salir con vida o me van a matar, no lo sé, pero lo que sí tengo claro es que este sufrimiento me fue delegado por Dios. Sí, Pablo, tú tienes que ir a predicar el evangelio al mundo, pero eso te va a traer sufrimiento. Pero tú tienes que cumplir la palabra de Dios. Tienes que predicar la palabra de Dios. Hermano, hermana, cuando tú estás sufriendo, ¿te has puesto a pensar por qué estás sufriendo? Cuando sufres, cuando estás enfermo, enferma, tienes un conflicto familiar, cualquier dificultad, te has puesto a pensar, Señor, ¿cuál es la razón de este sufrimiento? ¿Estoy sufriendo o estoy enfermo por causa de predicar el evangelio? Sí, por causa de predicar el evangelio. Resulta que venía de predicarle a una persona, a un compañero de trabajo, me cogió un aguacero en la moto y me dio una neumonía tremenda y me mandó a la cama y me mandó a consultar. ¿Le has hecho seguimiento a eso? ¿Por qué me mojé? ¿Qué estaba haciendo yo en la calle? Bueno, vengo de predicarle a una persona. Ahí hay un sufrimiento según la voluntad de Dios, ¿o no? Sí, sí. Y así sucesivamente, muchos aspectos, mis hermanos. Pero también el sufrimiento según la voluntad de Dios nos indica que es el secreto de Dios. Mira el versículo 26. Versículo 26. Cuando digo que es
el secreto de Dios, eso es lo que significa la palabra misterio. El misterio es un secreto divino. Es lo que solo se puede conocer a través de la revelación. Es decir, porque Dios lo revela. Mis hermanos, es un misterio. El sufrimiento con gozo, según la voluntad de Dios, es un misterio que solamente nos es revelado por Dios cuando a Él le place y a quien Él le place. Un misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Hermanos, este misterio de la salvación a los gentiles, a nosotros, este misterio de Cristo en nosotros, los creyentes, mis queridos hermanos. Pero esto nos lleva a considerar también que el sufrimiento, mis hermanos, es según la voluntad de Dios, porque veremos la gloria de Dios. Mira el versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio o secreto entre los gentiles. ¿En qué consistía este misterio, mis hermanos? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hermano, hermana, yo te pregunto una cosa. ¿Tú tienes esperanza hoy? Piensa en el tiempo antes de conocer a Cristo, antes de que tú fueras salvo por Cristo. Y piensa en el hoy. Piensa en tu vida pasada, pero piensa en el hoy, cuando ya tienes a Cristo, cuando ya conoces a Cristo. ¿Tienes esperanza, hermano? ¿Tienes gozo? Porque hoy eres diferente, hoy eres distinto, hoy ves la vida diferente. Estás haciendo hoy lo que no hacías hace 3, 4, 5 años, 10 años atrás. Estás haciendo algo que no lo hacías, como por ejemplo hablarle de Cristo a las personas, así te tachen de loco, pero que no puedes aguantarte, no te puedes aguantar, no puedes guardar silencio, tienes que hablarle al Señor. ¿Por qué crees que lo haces? Porque Cristo mora en ti. Esa es la razón. Porque Cristo mora en ti y en mí. Y Él es el que nos lleva a hablarle a la persona, al vecino, a la persona más problemática. Él es el que nos lleva, mis hermanos, a hablarle a esa persona. De manera que bendito sea el Señor. Veremos la gloria de Dios. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pero hermanos, el sufrimiento, según la voluntad de Dios, es la gloria de Dios sobre todos los hombres. Mira el versículo 28 y estamos finalizando. Dice, a quien anunciamos, es decir, damos a conocer ampliamente, amonestando, es decir, colocando en la mente, llevando a las personas a razonar, advirtiéndoles, dándoles un contenido doctrinal, dice, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿Quién es la sabiduría? Cristo. A fin de presentar perfecto, es decir, maduro espiritualmente, en Cristo Jesús, a todo hombre. Este Pablo, hermanos, lo deja uno tan sorprendido. Y él termina diciendo lo siguiente. El sufrimiento que es según la voluntad de Dios, mis hermanos, porque es el poder de Dios sobre el creyente. Cuando tú y yo sufrimos, no estamos solos. No se te olvide. No se te olvide. Cuando tú y yo sufrimos de cualquier manera, de cualquier forma, no estamos solos. Mira el versículo 29 y con esto terminamos. Dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia
Esa palabra potencia ahí, hermanos, es energía, poder en acción, energía divina. Y se refiere a la energía de Dios transicional al creyente, mis hermanos, que va llevando al creyente de un punto al otro dentro del plan precioso de nuestro santo Dios. Y dice Pablo, de la cual actúa, o sea, obra poderosamente en mí. Hermanos, hermanas, la energía de Dios obra poderosamente en ti y en mí. En el momento del sufrimiento, tú y yo no estamos solos. Y mucho más cuando ese sufrimiento es por causa de predicar la palabra de Dios. Cuando nos gozan, cuando nos insultan, cuando nos menosprecian, cuando no nos reciben en su casa, ¿sabes, mis hermanos, por qué es que nosotros así no nos reciban? Nosotros no guardamos silencio, sino que hablamos, porque el poder de Dios actúa poderosamente en nosotros en ese momento. Hermanos, vamos a dar gracias al Señor por esta preciosa consuelo y enseñanza que el Señor nos ha dado. El sufrimiento que revela la gloria de Dios. Es un sufrimiento con gozo, es el sufrimiento por la iglesia y es un sufrimiento según la voluntad de Dios. Bendito Dios Padre, te damos gracias, te alabamos y exaltamos tu nombre, Señor mío. Gracias por enseñarnos una vez más. Señor, yo te ruego que nos ayudes a pensar en esta preciosa enseñanza de que cuando sufrimos por predicar el evangelio, que era el caso del apóstol Pablo, que estaba preso, por eso que cuando suframos, Señor, por predicar el evangelio, recordemos que tú estás obrando poderosamente en nosotros. Y que es por eso, Señor, que nosotros no nos afecta el hecho de que nos maltraten por predicar el evangelio. Te damos gracias en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.